hay algo dentro de mí, algo que nos hace adorar. De nuestro Dios es el poder, Él es digno de alabanza. En su nombre hay poder. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí se rompen cadenas, ahí se pudren yugos. De nuestro Dios es el poder por los siglos de los siglos. No solamente una hora todos los días, de nuestro Dios es el poder en la mañana, a mediodía y en la tarde. Él es digno de alabanza, Él es digno de que su pueblo le dé gloria. Por los Bendito Señor. Habrá siempre una generación aquí en la tierra que va a adorar al Dios del cielo. Por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado. Es que el Señor no nos dejó huérfanos. Dice la palabra de Dios que nos dejó de su Santo Espíritu con nosotros. Hay algo que camina con usted y hay algo que camina conmigo. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro mejor amigo y Él es nuestro confortador. En medio de todo, el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a donde el Señor nos quiere tener. En medio de todo, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de todo, Él es digno, Él es santo y Él es poderoso. Todo aquel que se entregue en las manos de Dios, el Señor le va a dar la victoria. Vendrán tiempos para su vida, para mi vida, si nosotros nos mantenemos en los caminos del Señor. Amén. Nuestro Señor es digno de alabanza. De Él es el poder. De Él depende todo. De Él depende usted. De Él dependo yo. De Él depende todo. Si del Señor ahorita, yo y usted dejamos de respirar. Si del Señor, usted y yo ahorita nos quedamos mudos así como allá aquel Zacarías. Aquel hombre que no le creyó. De nuestro Dios es el poder. Amén. Él vive por los siglos de los siglos. Dice que Él no tiene principio y Él no tiene fin. Él es poderoso. Él es digno de alabanza. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él lo sabe todo. Lo que usted y yo no sabemos, su Padre lo sabe. Él es el poder. En su nombre hay poder. Nuestro Señor vive. Cristo vive y Él es digno de alabanza. En su nombre hay poder. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Dice la palabra de Dios que torre alta es el nombre de Jehová, a donde corren los justos y allá agarran nuevas fuerzas. Yo le quiero decir que esta noche usted decidió correr a un buen lugar, a donde está la presencia de Dios, a recibir nuevas fuerzas. De nuestro Dios es el poder. Cuando viene a su voz una palabra que le dice Dios no está escuchando, yo le quiero decir que la palabra dice que el Señor tiene siempre su oído atento a la oración de los justos. Hay un oído inclinado a la oración suya y a la oración mía. Es por eso que no nos detenemos y es por eso que no nos vamos a detener. En medio de los tiempos le vamos a dar gloria. En medio de la dificultad le vamos a dar gloria. En medio del hambre le vamos a dar gloria. En medio de la peste le vamos a dar gloria. En medio de la persecución le vamos a dar gloria. En la multitud le vamos a dar gloria. Y cuando haya 2 o 3 también le vamos a dar gloria. Él es el poder. Se rompen cadenas cuando oramos. Se rompen cadenas cuando oramos. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas lo llevaron a una cárcel. Estaban en una prisión. Pero estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que estos hombres empezaron a orar y a alabar. Y dice la palabra de Dios que cadenas se rompieron. Hay poder en el nombre de Jesús. Este es el Dios que predicamos. Se rompen las cadenas. Se pudren los yugos. ¡Ay, poderoso Cristo! Dice la palabra de Dios que Él vino a libertar al cautivo. Él vino a hacerte libre. ¡Hasta máquina malaya sí! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Cuando tú te declaras libre, cosas acontecen. ¡Aleluya, lema, quien lema soy! Gracias. Cristo vive. Aleluya. Déles el honor. Déles el poder. Y déles la gloria. Santo, 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 santo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Hasta más que le vas a ganar. Que me quiero leer. Dice la palabra de Dios que hay poder en las palabras que salen de tu voz. Sí, Sin Señor. importar tú cómo te sientas, tú declárate libre. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que lo que está escrito no puede ser quebrantado. La palabra de Dios tiene poder. Nuestro Redentor vive. Amén. Él es digno de alabanza. De nuestro Dios es el poder. Poderoso Cristo, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén.
De nuestro Señor dependemos, estamos contentos. Sí, Señor. Cada día Él es nuestra fuerza. Yo le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo solamente un versículo. Amén. Santo. Hechos 9, versículo 15. De nuestro Dios es el poder. Él es digno de alabanza. Sin Él no somos nada. Sí. Sin Él nos debilitamos, sin Él nos caemos y sin Él usted y yo nos descarriamos. Porque de Él dependemos. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que Él envía a sus ángeles para que con sus manos nos levanten, para que no tropecemos con piedra alguna. Alabado sea el nombre de Dios. Me contesta con un amén cuando esté en Hechos 9, versículo 15. Poderoso nuestro Dios. De Él es el poder. Él es digno de alabanza. Nuestro Redentor vive. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este hombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Puede tomar asiento. De nuestro Dios es el poder y Él vive. Amén. Podrían los hermanos hablar de muchos hombres, hermanos, que el Señor levantó en la antigüedad, que el Señor levantó en los siglos pasados y que el Señor todavía está levantando. Podríamos hablar, hermanos, de cualquiera de los patriarcas, hombres, hermanos. Abraham, un hombre de fe, un hombre, hermanos, que dio testimonio, hermanos, que hay que creerle al Señor. Dice la palabra que es un hombre de fe, el padre de la fe. Sí. Podríamos hablar, hermanos, de Isaac, un hombre que vio la mano de Dios. Un hombre que Dios, al estar él a punto de perder la vida, dice la palabra de Dios, que apareció un ángel y que ese hombre fue su vida salvada. Es por eso que cuando la Biblia nos habla acerca de Isaac, nos dice Isaac a quien Dios temía. Cuando usted mira lo que Dios ha hecho en su vida, usted va a ser un hombre que tiene el espíritu de temor a Jehová. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. De cuántas cosas no nos salva el Señor mientras nosotros caminamos aquí en la tierra. Pero este hombre Isaac, él comprendió desde aquella vez cuando él miró la mano de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que Abraham tenía una espada, tenía un cuchillo para dejárselo caer en el pecho, dice la palabra de Dios que se apareció un ángel y que le dijo: Abraham, no le hagas nada al muchacho. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Y allí fue donde Isaac miró la mano de Dios. Y desde allí fue donde fue un hombre reconocido como Isaac, el que temía a Jehová. Muchas de las veces hay que pasar por situaciones, hay que mirar de dónde nos sacó el Señor para que sobre nosotros reposite un espíritu de temor a Jehová. Yo te voy a decir que cuando tú recibes el espíritu de temor a Jehová, tu vida va a cambiar. Tú vas a honrar a Dios, tú le vas a dar gloria, tú lo vas a adorar. Tú vas a ser un hombre que camine en integridad, porque sobre ti reposa el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová. Eso es lo que necesito yo, eso es lo que necesita usted, eso es lo que necesita la humanidad, eso es lo que necesita todo hombre que camina sobre la faz de la tierra. Necesitamos un espíritu de temor a Jehová que repose sobre nosotros. Ese es uno de los 7 espíritus de Dios. Dice la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, que sobre él iba a reposar el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Como seres humanos necesitamos tener temor al Señor, temor al Santo, porque Él es digno. Cuando usted tiene temor a Dios, usted le da gloria, usted le exalta, hasta que demasiado hay en medio de los tiempos. El Señor está buscando gente, así como aquellos hombres, así como Habacuc, un hombre que en medio de todo, un medio que en medio de la persecución, un hombre que en medio de todo, él se mantuvo firme, él daba la gloria a Dios, él exaltaba el nombre del Todopoderoso. Él es digno de alabanza, en su nombre hay poder. Le damos gloria al Santo. Éstame que le vasáis. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Se rompen las cadenas, se corren los yugos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo vive. Nuestro Redentor tiene poder.
Es que es una de las bendiciones que nosotros tenemos como iglesia. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios viene y reposa sobre usted. En medio del desánimo, en medio de la calamidad, va a haber siempre algo dentro de ti, algo que te hace adorar, algo que te lleva a la adoración, algo que te lleva a donde está el culto, algo que se lleva a donde se está invocando el nombre del Señor. Esa es la razón, hermanos, que en aquella iglesia cuando comenzó, ese era el enfoque, hermanos, de aquellos hombres, que el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted no puede ir a ningún lado. Sin el Espíritu Santo yo no voy a ningún lado. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, yo te quiero decir que nada te va a detener. Serás un hombre indetenible en medio de los tiempos, en medio de todo, en medio de lo que se oponga. Tú le vas a dar gloria al Santo. Me dice la palabra de Dios que todo aquello que absorbe aire, que todo aquello que respira, le debe dar la gloria a Dios. Al poder en su nombre. Dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre, que sin importar lo que pasaba, él adoraba al Santo. Dice la palabra de Dios, él dijo en aquella ocasión, aunque la higuera no florezca, aunque la vida no dé su fruto, aunque el olivo no dé su producto, aunque el arado no dé mantenimiento, este hombre adoraba a Dios. Yo te quiero decir que son los hombres que yo necesito en estos tiempos. Acaba que alabasai, alabado sea el nombre de Dios. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dice la palabra de Dios que Jehová el Santo de Israel ha puesto su palabra más alta que su nombre. La espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú algún día no tienes fuerza, haz lo que hizo el maestro. Allá con el escrito está, Él es digno de alabanza. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Hasta que le va a ser alabasai. Hasta alabasai. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Y a mí me gusta, hermanos, Gloria a tu nombre. cuando a la vez se trata de guerrear. Cuando a la vez se trata de caminar por ese desierto seco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí es donde se mira el hombre de Dios. El hombre de Dios va a orar en todo tiempo. El predicador del Santo va a predicar la palabra en todo tiempo. El predicador del Santo va a hablar la palabra en todo tiempo. Va a orar en todo tiempo. Va a orar en todo tiempo. Va a buscar la presencia en todo tiempo. Los hombres de Dios son gente que no se detiene. Es por eso que Pablo dijo en aquella ocasión, no, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos. Hasta bacana la basaya. Hasta bacana la basaya. Los hombres de Dios no se detienen. Los hombres de Dios van adelante. Los hombres de Dios, no hay nada que los pueda detener. No es porque sean fuertes, no es porque estén bien musculudos, no es porque hagan mucho ejercicio, sino que tienen algo, el Espíritu Santo de Dios. Hay algo adentro de ti, hay algo que te da fuerza para adorarle, aun cuando tú no tienes ganas. El Espíritu Santo de Dios sobrepasa el desánimo. El Espíritu Santo de Dios sobrepasa todo. Él es el poder. Él es digno. Y alabanza. Cuando el enemigo envía sus ejércitos para detenerte, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú le vas a dar gloria. Hasta la que la basai. Hasta la basai. Los hombres de Dios son gente de guerra. Son gente que no se detienen. Los hombres de Dios son gente que no se acobardan. Son gente que siguen adelante. Son gente que siguen caminando. ¡Ay, poderoso Cristo! Así es, amén. Nuestro Redentor vive. Sí, Señor. Amén. Y podríamos hablar, hermanos, de tantos hombres de Dios que el Señor levantó en el antiguo pacto, en la antigüedad. Porque después, cuando el Señor vino, la palabra nos habla de un nuevo pacto. Entonces, podríamos hablar de aquellos hombres que el Señor usó. Podríamos hablar de Josué, un hombre que nunca se echó para atrás. Podríamos hablar de todos estos hombres que dieron buen testimonio. Podríamos hablar de Enoch, que dice la palabra de Dios que fue un hombre que caminó con el Señor y que después de haber dado buen testimonio, dice la palabra de Dios, que el Señor se lo llevó. Alabado sea Cristo. Cuando el hombre de Dios
se esfuerza por caminar en los caminos de Dios, yo te quiero decir que va a haber un tiempo cuando así como Enoc, la iglesia va a ser arrebatada. Así como Enoc, el Señor se va a llevar su pueblo. Esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra que hablamos. Y dijeron los apóstoles, porque creímos, por eso hablamos. Porque creímos, por eso predicamos. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Es el Señor el que da la victoria. Es el Señor el que fortalece. Es el Santo de Israel. Es el Todopoderoso. Yo te voy a decir que sin importar lo que pase, si tú te mantienes con Dios, nada te va a detener. Tú siempre serás ese hombre, siempre serás ese hombre que hará sonreír el rostro del Todopoderoso. Gloria a Dios. Así es, amén. De Él depende toda carne. Amén. Gloria. Dice la palabra de Dios que de Él son las almas. Sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Y podríamos hablar, hermano, de estos grandes hombres. Podríamos hablar de Caleb, de José, estos grandes líderes de Moisés. Tantos ejemplos que podríamos hablar de los profetas, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Podríamos hablar de tantos hombres. Pero hermanos, para que no nos quede duda, vamos a hablar de un hombre que el Señor levantó después que él ya había ascendido a lo alto. Podríamos hablar, hermanos, de aquellos 12, de aquellos 11 apóstoles que el Señor dejó para que establecieran a la iglesia. Podríamos hablar, hermanos, de tantos hombres que el Señor levantó. Porque dice la palabra de Dios que el Señor vino, caminó aquí en la tierra, después que se terminó aquel tiempo de silencio. Dice la palabra de Dios que apareció Juan el Bautista, y él proclamaba que venía el Todopoderoso, que era tiempo de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que después de la predicación de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que apareció el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. Sí. Y él dice la palabra de Dios que vino y levantó a 12 hombres. Cuando uno de ellos, hermanos, fue el que lo traicionó, Judas Iscariote, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que por 3 años y medio el Señor Jesucristo enseñó a estos hombres y les mostró cómo era que debían de caminar. Dice la palabra de Dios que les dio las enseñanzas y dice la palabra de Dios que les dio autoridad para echar fuera demonios. Dice la palabra de Dios que los equipó antes de enviarlos. Alabado sea el nombre de Cristo. En su nombre hay poder. Sí, Señor. Él es digno de alabanza. Amén. Hasta maquina alabas, pero yo esta noche, hermano, yo quiero hablar de este hombre llamado Pablo de Tarso, que después de su conversión, él se le cambió aquel nombre a Saulo. Saulo, el hombre de Dios. Alabado sea Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros nos identificamos con estos hombres que el Señor levantó, aún después de que Él ascendió a lo alto. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y es por eso, hermanos, que hay tanta duda, tantas cosas que no se comprenden. Porque dice la palabra de Dios que el Señor, en su misericordia, Él, después que había levantado a aquellos 12 apóstoles, Él todavía tenía planes para levantar más hombres en el futuro, así como levantó a Pablo. Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Porque la religión a ti te dice que solamente están los que levantó el Señor. Pero nosotros miramos en la palabra que dicen los historiadores, que Pablo recibió su llamamiento después de Cristo de los 5 o 8 años por ahí más o menos. Es que el Señor, cuando Él quiere levantar a un hombre, Él no importa que tú no lo hayas visto cuando caminó aquí en la tierra. Si tú tienes un llamado de Dios, el Señor te puede levantar en esos tiempos, así como levantó a este hombre llamado Pablo. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Redentor vive y de Él es el poder. Amén. De Él es digno de alabanza y de Él es el poder. En su nombre hay poder. En su nombre no hay poquito poder, en su nombre hay mucho poder. En su presencia ya hay plenitud de gozo. Alabado sea Cristo. Es por eso que nosotros nos encaminamos a donde se invoca el nombre del Señor. Y pase lo que pase, nosotros recordamos esa escritura que nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En la noche seguimos clamando,
Al día siguiente regresamos, porque somos gente que estamos impuestos a mirar rompimientos. Alabado sea Cristo. Yo te quiero decir que sin importar tú cómo te sientas, sin importar a dónde llegues, en el nombre poderoso de Jesús, yo te quiero decir que vas a ver un rompimiento, vas a ver la mano de Dios. El desánimo se va a ir, el problema va a ser quitado, toda barrera que estorba va a ser quitado cuando tú sigues adelante, cuando tú no te detienes, cuando tú sigues caminando. Yo te quiero decir que el Señor te va a levantar, el Señor te va a dar las fuerzas, Él es digno de alabanza. Alabado sea Cristo. Aleluya. Es que, hermanos, Así es, amén. la palabra de Dios la vamos a hablar con libertad mientras que estamos hablando la palabra de Dios. Así es. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios, a ti no va a haber nada que te detenga. No. En medio de los tiempos. Sí. Y esa es la gente, hermanos, que el Señor quiere en estos tiempos. Amén. En medio de todo lo que está aconteciendo. Buen ejemplo lo miramos allá en Ezequiel. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, que el Señor lo hizo que se paseara en medio del valle de los huesos secos. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Le llegó la depresión así como estaban los otros? ¿Acaso se estancó también así como estaban los otros? Dice la palabra de Dios que este hombre vino y en medio de aquella mortandad, este hombre le dijo, así dice el Señor, yo te quiero decir una cosa, gózate en medio de todo, gózate en medio de todo. Allí se va a mirar si tú tienes un llamado, allí se va a mirar si tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. En medio de todo, yo le he dicho siempre, en medio de todo yo voy a adorar, en medio de todo le voy a dar gloria. Ay, poderoso mi Padre, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Descansando en Dios, tenemos que descansar en Dios. Así es, gloria. En Dios no hay temor, No. en Dios no hay miedo. No. Es por eso que el hombre de Dios tiene que caminar de una manera recta e íntegra. Porque cuando el hombre de Dios no camina de esa manera, en ti hay temor, en ti hay miedo, en ti hay todo. Por eso el Señor manda que su pueblo camine de una manera recta. Y si tú estás caminando de una manera recta, no va a haber nada que te detenga. Así es, Señor. Alabado sea Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que este hombre, el Señor llamó a este hombre, después, dice la palabra de Dios que después de haber ascendido lo alto, Aleluya. dice la palabra de Dios que dio dones a los hombres. Y la gente, hermanos, ahorita se opone tanto al ministerio como el que tenía este hombre. Alabado sea Jesús de Nazaret. Pero nosotros, por la palabra, nosotros miramos que el Señor puede levantar hombres en el tiempo que Él le plazca. Amén. Porque la gente te dice, no, que son solamente los hombres que caminaron con Dios. Este hombre no conoció al Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Pero aún así el Señor tenía un llamado para él. Es por eso que el versículo que usted y yo leímos dice, instrumento útil es este hombre. Instrumento útil es este hombre. Dice, para llevar mi nombre ante reyes, ante ciudades. Sí. Dice la palabra de Dios, y yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y esos son los llamados de Dios. Todo aquel hombre que piensa que servirle a Dios son puras florecitas, yo le quiero decir que eso no es cierto. Que servirle a Dios es estar sentado en el aire acondicionado comiendo nieve, yo le quiero decir que eso no es Biblia. Y lo podemos ver en la vida de Jeremías, Aleluya. un hombre que Dios levantó y sus mismos hermanos, el mismo pueblo lo aventaban a la cárcel y le decían que era un traidor, que era un traicionero. Entonces, yo le quiero decir que eso es una mentira. El hombre de Dios tiene que pasar por muchas cosas. El hombre de Dios va a ser probado.
Así Entonces, lo que esté usted pasando, eso no quiere decir que Dios lo haya desechado. Ajá. Eso quiere decir que Dios lo está preparando. Aleluya, ok. Eso quiere decir que Dios tiene algo grande para usted. Alabado Amén, sea amén, Jesús. amén. Alabado sea Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos. En aquella ocasión este mismo hombre le dijo a aquel pueblo que nosotros no somos de los que retroceden. Le dijo, nosotros somos de los que perseveran. No importa lo que tú estés pasando, Sí. tú tienes que perseverar. Sí. No por tus fuerzas, no por tu sabiduría, sino porque Dios te ha confiado de su Santo Espíritu. Amén, Porque amén, tú has amén. recibido poder de lo alto. Sí, Señor. Átame que Sí, mi sí, María sin alabasai. Alabado, Ese no Señor. son los requisitos. ¡Ay, tabaca alabasai! Es que, hermanos, si no tuviéramos eso, ya nos hubiéramos detenido. Sí. Ya hubiéramos caído en depresión. ¡Ah, tabaca alabasai! Ya los aires nos hubieran llevado. Pero Dios le ha placido darnos de su Santo Espíritu. ¡Ah, tabaca alabasai! Y allí se va a mirar el que tiene el Espíritu Santo. Cuando tú adoras en medio de la prueba, cuando tú adoras en medio de la mortandad, ¡ay, santo, alabado sea el nombre de Dios! Allí se mira aquel que tiene el sello, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha sellado. Dice la palabra de Dios que tenemos las arras de su Espíritu. Ya muchas veces he dicho que tengo el Espíritu Santo de Dios y usted no sabe cómo es uno probado. Pero jamás voy a decir que no lo tengo, porque mi Padre vive, porque el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. No importa lo que te digan loco, que te digan rebelde, que te digan lo que sean, es porque tú tienes el Espíritu Santo. Amén. Al Señor tampoco no lo quisieron, Sí. al Señor también le dieron la espalda. Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Es que cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el mismo mundo te va a empujar. Sí. El mismo mundo te va a empujar. ¿Por qué? Porque tú no eres de aquí. Ujú. No vas a caer bien. No. No te va a escuchar. No te va a gustar escuchar lo que el mundo patrocina. Y esa es la diferencia. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay topes. Hay topes. Es por eso que los apóstoles, ese era uno de sus enfoques. Que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Sí. Porque si no, aún en la iglesia va a haber topes. Ujú. Es por eso que los apóstoles siempre, ellos trataban de estar siempre unidos. Sí. Dice la palabra de que salían juntos a orar. Dice que partían el pan juntos. Porque es un gran peligro. Cuando la iglesia se divide, cuando aún hay problemas aún entre los hermanos. Entonces, es una de las razones que el enfoque de los apóstoles era que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos. Aleluya. No. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor ascendió a lo alto y dice que dejó 5 ministerios. Ujú. Alabado sea el nombre de Dios. Y después de él haber descendido, pasaron, dice, de 5 a 10 años. Y el Señor le plació levantar a otro hombre. Un hombre, hermanos, que es para que nosotros sigamos su ejemplo. Es por eso que yo le decía que yo podría hablar de gente de la antigüedad. Sí. Podría hablar de los patriarcas. Sí. Podría hablar de los profetas mayores, de los profetas menores. Podría hablar yo de los 12 apóstoles que el Señor levantó, de los 11 apóstoles que el Señor levantó. Podría hablar de tantos de ellos. Sí. Pero yo me identifico mucho con Pablo. Porque Pablo recibió su llamado después que el Señor había ascendido a lo alto. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, nuestros ojos, nuestro entendimiento nos va a despertar. Amén. Porque esa es la razón que nosotros nos enfocamos mucho en la palabra. Sí, Señor. Porque mucho tiempo hemos estado, hermanos, en lugares donde nos dicen, ya el Señor ya no tiene estos ministerios. Donde nos dicen, todo eso ya fue abolido. Pero cuando nos vamos a la palabra, ahí la palabra dice otra cosa. Sí. Y a mí me parece interesante. Esa es la razón que yo me gusta mucho leer las cartas de este hombre llamado Pablo. Sí, amén. Un hombre que después de 5 o 10 años
que el Señor había ascendido a lo alto. El Señor, dice la palabra de Dios, que se le apareció porque tenía un llamado para él. Sí, amén. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre iba a Damasco, ustedes saben la historia, que el Señor se le apareció. Y después de allí es donde el Señor le habla a Ananías. El Señor puede usar a cualquier persona. Sí. Ananías, desde allí ya no volvemos a saber nada de Ananías. No, Él no era apóstol. no era. Entonces el Señor puede levantarlo a usted. Sí. El Señor puede levantar a cualquier hombre Amén. en visión, en Así es. revelación. Amén. Pero usted, si usted no está en un lugar donde se esté predicando la palabra como es, usted va y diga que recibió una dirección de Dios y ahí lo van a tratar ya de loco, lo van a ignorar. Lo van a ignorar. Se puede reír, es la palabra, es la verdad. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros vayamos a la palabra, porque es lo que Dios quiere, ese es el despertamiento, ese es el avivamiento, cuando conocemos nosotros la palabra, cuando a nosotros no hay duda. A mí no me queda, no tengo yo ninguna duda que el Señor puede levantar hombres en estos tiempos. Amén. El Señor puede levantar vasos en este tiempo, gente que mira en el Espíritu, Sí. gente así como levantó a estos hombres. ¿Pero por qué? A mí no me queda ninguna duda, porque a mí no me importa las voces que vienen de acá ni las de acá. Me voy a la palabra. Ananías, Sí. él no era ningún apóstol, él era solamente un seguidor de Dios, un hombre de oración. Sí. Y recibió dirección del Espíritu Santo para ir. Y él fue el instrumento para que este hombre, este gran hombre de Dios se levantara. Lo que es cuando un hombre de oración escucha la voz de Dios y se deja hallar. Así es. Por la obediencia de este hombre, por un hombre de oración que tal vez no era reconocido, escuchó la voz de Dios y se fue. Y quedó ahí en la historia. Ahí quedó. Entonces nosotros creemos, por medio de la palabra, que el Señor puede levantar hombres. Sí. Y yo le digo a usted esto por su bien, para que el día que usted mire que escuche un testimonio, usted antes de juzgar, usted vaya a la presencia. Porque si nosotros no tenemos la sabiduría, nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Si viene mi hermano y me dice que tuvo una visión, que tuvo un encuentro, y si yo estoy muerto en la religión, yo voy a hablar de él y voy a pecar. Yo voy a pecar. Entonces, esa es la razón que nosotros debemos de alcanzar a comprender lo que es la palabra de Dios. No le ponemos, no le quitamos. Sí. La Biblia lo dice. Ananías, él no era ningún apóstol, él era solamente un hombre de oración que escuchaba la voz de Dios. Sí. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló y le dijo que fuera. Porque este Pablo estaba orando por él y ya recibió en visión que iban a ir a orar por él. Esa es la palabra de Dios que él fue. Pero a mí me gusta mucho estudiar la vida de Pablo, porque él fue un hombre que el Señor levantó de una manera, una bomba. Sí. El Señor lo levantó para edificación Sí. de su pueblo. Del Nuevo Testamento, de todas las cartas, dice que le escribió 2/3 las cartas. Más de la mitad. 2/3 del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Entonces, si el Señor levantó a este hombre, ¿por qué el Señor no va a poder levantar ahorita en estos tiempos, gente? Sí puede. Nosotros creemos que en el avivamiento el Señor va a levantar hombres así como ellos. Sí, amén. Nosotros creemos que lo que se hizo en aquellos tiempos se va a volver a hacer. Es bueno. Nosotros creemos que el ciego va a volver a mirar, que el sordo va a volver a escuchar. Sí. Nosotros Ajá. creemos que el mudo va a volver a hablar, que el cojo se va a volver a hablar. Nosotros Sí. creemos. Entonces eso es lo que nosotros hablamos, lo que la palabra dice. La palabra nos habla de un avivamiento que se profetizó en el libro de Joel. Ajá. Y después, acá, en el Hechos 2, ahí se cumplió. Amén. Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Pero ¿qué es lo que hace la religión? Estanca. Estanca. Ajá. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en esa visión, que nuestros hijos no crezcan bajo ese yugo. Porque es necesario que se levanten hombres de Dios. Así es. Sí. Y el Señor levantó a este hombre, lo levantó como un instrumento útil. Pero yo le quiero decir una cosa, que me puse yo a estudiar esas escrituras, el capítulo 9 y el versículo 11. Y Amén, sí. nosotros pensamos, cuando nosotros leemos la vida de Pablo, cuando nosotros leemos el ministerio de Pablo, ahí en el libro de los Hechos, nosotros miramos todo corridito.
Pero cuando nosotros nos tomamos el tiempo para escudriñar la palabra, cuando nosotros nos tomamos el tiempo en la palabra, estaba yo leyendo donde dice la palabra de Dios que después de eso, dice que Pablo empezó a hablar la palabra. Y allí en el versículo 21, allí hace una pausa. Se dice que allí hace una pausa como de 2 años. Así es. El versículo 21 al 22, 9, 21 al 22, del 21 al 22, allí hubo una pausa como de 2 años. Entonces, este hombre no se fue luego como yo me lo imaginaba. Yo pensé que este hombre había tenido aquel encuentro y se había ido con ese ministerio que impactó, con ese ministerio que nos hace, que nos despierta, que nos hace anhelar un llamado como el de él. Pero no, eso no fue de un día para otro. No. Del 9:21, el versículo 21 al 22 te dice que pasaron como 2 años. Amén. Se desapareció Pablo un tiempo. Entonces allí en el 22 es cuando ya dice, pero Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos. Allí, después de esos 2 años, se dice que Pablo ya regresó. Ya se había tomado un tiempo para meditar qué era lo que estaba pasando. Porque si usted se imagina de la vida que él tenía, y de un día para otro, en él había algo en su mente que él necesitaba de sentarse un tiempo para ver, después de haber gastado toda su vida en contra de la verdad, y de un día para otro, él necesitaba de sentarse un tiempo, escuchar de Dios, ser preparado por Dios. Entonces dice la palabra de Dios que dicen los estudiosos que se apartó como 2 años. Se apartó como 2 años y dice que regresó y que seguía predicando la palabra de Dios. Pero dice, lo que yo le quiero decir, que un llamado de Dios no es fácil. No. Ahí en el versículo 29, en el versículo 29 nos dice que nos habla de lo difícil que era su ministerio. Del 29 al 31 nosotros ahí miramos cómo Pablo estaba predicando, pero nosotros podemos mirar la persecución, podemos mirar la opresión que Pablo tenía. Dice la palabra de Dios que los griegos procuraban matarlo. Dice que los discípulos lo sacaron de esa ciudad y ahí él continuó. Pero ya por allá, antes de llegar al versículo 31, ahí mismo donde estamos, dice que los judíos también se levantaron para matarlos, ¿se imagina? Y nosotros pensamos que un llamado de Dios va a ser fácil. No. Pura persecución que se le vino a este hombre. Dice que los griegos procuraban matarlo y los judíos procuraban matarlo. Así es. Pero a mí lo que me impacta es que ahí en el versículo 31, allí es donde nosotros, en el versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Yo lo que le estoy hablando, hermano, es para que nosotros no nos desesperemos, porque si usted tiene un llamado de Dios, tiene que haber un tiempo. Sí. Porque yo no sé, tal vez yo soy el único que estaba mal, pero yo cuando leía yo ese libro, yo pensaba que Pablo después del encuentro se había ido. Y no es así. Tiempo. No es así. Así es. No es así. Entonces allí, en el versículo 30, cuando los judíos y los griegos procuraban matarlo, dice que la misma iglesia se lo llevó, lo envió a Tarso. Y allí se desapareció Pablo. ¿Sabe por cuánto tiempo? Se dice que como de 10 años a 12 años ya no saben nada de Pablo. Entonces, esto, hermanos, nos sirve a nosotros para que nosotros nos demos cuenta que un llamado de parte de Dios para nuestra vida no es de un día para el otro. Así es. Podemos mirar a Eliseo, un hombre con llamado, pero caminó años con Elías. Podemos mirar a Josué, un hombre con llamado,
pero caminó detrás de Moisés. Mucho tiempo. Podemos mirar a Tito, a Filemón, a Tito y a Timoteo, hombres con llamado, pero caminaron con su maestro. Entonces, podemos mirar a los 11 apóstoles, hombres con llamado. Entonces, es bíblico, ¿verdad? Que Sí, amén. es un tiempo de espera. Es un tiempo de espera. Entonces, de allí hasta Hechos 12, se dice que pasaron como unos 10 años. 10 años. Ajá. 10 años. Cuando dice la palabra de Dios que Bernabé decidió ir por Pablo. Y allí es donde Pablo se reunió con la iglesia. Y dice la palabra de Dios, allí en el versículo 11:27, 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Hasta allí habían pasado ya 10 años. Más los otros dos que estaban como 13 años habían pasado. Wow. 13 años Pablo empezó a caminar con la iglesia. Pablo ya se relacionaba con la iglesia ya cuando su verdadero ministerio iba a empezar. Yeah. Y allí, más abajito, 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Tantas cosas que nosotros podemos aprender. Porque vuelvo a lo mismo que estábamos diciendo. Nosotros, ahorita nos dicen que esto se llegó hasta Juan. Dice que los profetas llegó hasta Juan. Pero nosotros miramos que la iglesia de Dios, los hombres de Dios, ahí todavía se movían estos ministerios. Es por eso que es antibíblico. Yo le voy a decir una cosa, si usted está en una congregación donde se le dicen que ya los 5 ministerios ya no se mueven, que ya nada más hay 2, yo no le voy a mandar a nadie al infierno. Pero sí le voy a decir una cosa, que va a haber un estancamiento en su vida. Porque donde se niegan los dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios, ahí siempre el cuerpo va a estar débil. Porque los 5 ministerios son para edificación de la iglesia. Amén. Son para edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Y no dijo que iba a durar 200, 300, 400 años. No, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, yo le quiero, en otras palabras, ¿qué quiero decir? Que donde hay una congregación que se sacan los 5 ministerios, ese cuerpo siempre va a ser un cuerpo débil, un cuerpo cojo, incompleto. Entonces, por eso, este es el avivamiento, que nosotros conozcamos la palabra. Porque ¿de qué sirve que yo en medio de una gran congregación, en medio de una gran multitud, yo sienta el respaldo, yo me sienta lleno del Espíritu Santo, yo me siento indetenible por el poder de la palabra, pero si la gente no la conoce, entonces la gente solamente se va a emocionar. Solamente es por eso que esto nos pasa, que nosotros miramos a estos hombres que se mueven y hay sanidades y el Señor los respalda. ¿Por qué? Porque sobre ellos hay un manto, hay un ministerio. Pero se van ellos y usted y yo nos quedamos secos. ¿Por qué? Porque no hay palabra dentro de nosotros. Sí, es cierto. La palabra es súper, es lo más importante, es la espada, el Espíritu. Entonces eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que el Señor nos despierte, porque la palabra es la que tiene el poder. Me ha tocado a mí mirar gente que en las campañas, para el siguiente día andan fortalecidos, andan bien gustosos. Pero se pasan 3 días y secos otra vez. Ya están secos. Entonces, por eso, la palabra de Dios, es la palabra lo que te va a mantener fuerte. Es cierto. Solamente la palabra, lo que te sostiene es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está en la palabra. Es la palabra la que te da vida. Muchas veces hemos pasado por tantas cosas, pero la palabra nos fortalece. Llenémonos de la palabra. La palabra tiene poder. Amén. Por eso que dice que Dios ha puesto su palabra más alta que su nombre. Las promesas de Dios, todo eso es para usted y es para mí. Y a mí me encanta el ministerio de este hombre, porque me relaciono con él. Yo siento como que somos de los mismos. Chispa. Porque gente que Dios levantó después de la ascensión,
Ella se había ido, ella no estaba aquí, al igual que ahorita ya no está aquí, no está el Espíritu Santo de Dios, y en aquel tiempo estaba el Espíritu Santo de Dios. El Señor puede volver a hacer lo mismo. Amén. Sí, claro. Y allí en esos versículos, en 11:25, 11:26, dice que descendieron unos profetas de Jerusalén. Descendieron unos profetas. Sí. Pero usted váyase a una congregación aquí. No hay profeta, eso terminó. Y se lo llevan a la escritura donde dice que la ley y los profetas terminaron hasta Juan. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? La iglesia, esta iglesia también ya andaba torcido. ¿Qué pasó? No, la palabra de Dios no. No. Entonces, ese es el avivamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que llenar. Sí. Yo lo doy gracias a Dios cuando yo siento ese respaldo y me siento libre para predicar eso y brincar y saltar. Pero simplemente lo vamos a hacer como Dios quiere. Sí. Entonces, ¿qué cosas no podemos aprender nosotros de esto? ¿Cuánto vamos en 13 años? Se desapareció 2 años y después apareció con 13 años. Y su ministerio todavía no empieza. Su ministerio, él anda hablando, sino como yo estoy, ahorita andamos hablando. Pero el ministerio es ya cuando tú recibes y que tú pones manos y cuando tú tienes la aprobación del Santo de Israel. Y yo le voy a decir una cosa, la iglesia de Dios aquí en la tierra no es cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo. Es por eso que es necesario que nosotros caminemos de una manera recta, porque yo les digo una cosa, que la iglesia de Dios aquí en la tierra son los ojos de Dios. Así es. Dios necesita hombres aquí para vigilar, para ver qué es lo que está pasando. Dios necesita manos aquí en la tierra para que el enfermo se sane. Dios necesita bocas aquí en la tierra para que declaren palabra, para que en medio de la mortandad hablen vida. Dios, es por eso que, y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, ¿me entiende? Usted sabe cómo va a caminar. Cuando una persona es aprobada por la iglesia, pero tiene que ser una iglesia de Dios, una iglesia de oración, una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando un hombre es aprobado por la iglesia, es aprobación de Dios. Aprobado por Dios. Pero ahorita la gente cuando no tiene esto, como que Dios diga, pero estamos estudiando allí, vamos para adelante. Pablo tuvo un encuentro con Dios, un encuentro que ha quedado aquí y que impacta a tanta gente por la manera que este hombre tuvo ese encuentro tan poderoso. Un encuentro registrado en la Biblia, un encuentro tan que lo marcó, que lo selló. Oh, sí. Un encuentro que lo cambió, donde dice la palabra de Dios que por 3 días dice que cayó en aquel lugar, dice no comió ni bebió, y dice la palabra de Dios que recibió una visión, y dice la palabra de Dios cuando vino Ananías que puso manos sobre él, dice que escamas le cayeron, no sé qué, fue un cambio, pero aún así no estaba listo, aún así necesitaba tiempo de preparación, aún así hacía falta un tiempo de espera, y para allá vamos. Entonces, ahí donde estamos, Hechos 9:25, 9:26, dice que descendieron unos profetas, ya quedamos entonces allí. Que si usted está en un lugar donde le dicen que ya profetas, y yo le quise que está en contra de la palabra, esa congregación. Usted va a un lugar donde se hable la palabra como es, porque si no, yo, como le digo, yo siento que esa no es la manera que Dios me ha llamado a decir que no, que tú te vas al infierno, no. Pero simplemente usted va a ser una persona que nunca va a tener esa cobertura, nunca va a sentir el abrazo de Dios, nunca va a sentir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es irritar al Espíritu Santo de Dios. Donde se niegan los 5 ministerios, donde se niegan los 9 dones, eso es un peligro, es una muerte espiritual. Sí. Necesitamos los dones. ¿Cómo se van a sanar los enfermos? ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo se van a activar los dones de sanidad, de profecía, de hacer milagros? Si la iglesia no cree en Dios, si la congregación está muerta, es por eso que usted mira tanta gente, desafortunadamente. Necesitamos, y eso es lo que viene. El Señor va a levantar a su iglesia. Sí. En medio de todo. ¿Por qué cree que hay momentos que se siente esa opresión? ¿Por qué? Así es, ¿no? Pero cuando usted tiene la verdad, cuando usted sabe qué es lo que está haciendo, en medio de usted siente las barreras en el espíritu, donde hay una oposición, sí. Pero la palabra que está dentro de ti, usted la va empujando. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, va a ser un impacto en el futuro. Esta palabra ya no se predica. Ya la palabra ya no se predica. Es por eso que viene un avivamiento, el Señor va a levantar gente, el Señor va a levantar. Sí, pero cuando se está haciendo algo como Dios manda, en el plan de Dios, va a haber
mucho. Tal vez no venga gente a darte de garrotazos, pero tú en el espíritu tú vas a sentir. Oh, Y tú vas a sentir una opresión. Sí. Pero te voy a decir una cosa, que el Espíritu Santo de Dios te va a dar gozo, el Espíritu Santo de Dios te va a hacer adelante. Amén. Tú sientes el empujón, el Espíritu Santo de Dios está real, que sientes el empujón. Es cierto. Entonces, por eso ese era uno de los enfoques de los apóstoles, que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo de Dios. Es cierto. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo me descarrío. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo no estuviera aquí. oiga. Te digo. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo no estuviera aquí. Yo se lo digo, claro. Yo desde cuándo ya me viera sacar esta animal. Santo. Pero Cristo vive. Sí. Por eso que yo siempre cuando estamos orando y con toda libertad y con todo gozo, digo como decía Samuel, Ebenezer, porque reconozco que no son mis fuerzas. Así que Hasta que Dios nos ha ayudado, sí. hasta que el Señor nos ha fortalecido. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Ay, poderoso mi Padre, eres digno de alabanza. Aleluya. En su nombre Amén. hay poder. Es por eso que con toda libertad nosotros decimos, en su nombre hay poder. Y con toda libertad nosotros, en su presencia hay plenitud de gozo. Y es por eso que en medio de todo nosotros nos vamos a alabar. Donde está el Espíritu Santo de Dios, allá hay libertad, no importa, no importa. Gloria a Dios. Lo que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Sí, amén. Así es. Lavados con la palabra. Esos son los hombres de Dios. Porque muchas las veces usted va a estar orando, va a estar alabando, va a estar predicando. Y usted va a sentir, pero si usted es un hombre lavado, si usted es un hombre de presencia, si usted es un hombre de integridad, no va a haber demonio que te va a detener. Aleluya. Esos son los beneficios del poder de la palabra. Porque, o sea, eso va a venir. Si el Señor usted lo llamó a predicar, va a venir, usted va a sentir como que, pero ahí se va a mirar el hombre de Dios. Ahí usted va a seguir adelante. Por eso que el profeta Habacuc decía, eres tú el que haces mis pies, como decía, toda la gloria es para Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios nos resbalamos, nos caemos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él va a enviar a sus ángeles a que con sus propias manos nos levanten para que no tropecemos con piedra alguna. Así es. Dice que torre alta es el nombre de Jehová, a donde el justo corre. Es por eso que corremos, a donde se invoca el nombre de Dios. No corremos porque seamos mejores que los otros. No corremos porque seamos más inteligentes. No, dependemos de la presencia. Dependemos de la fuerza que el Espíritu Santo Dios da. Así es. Sí. Entonces el Señor levantó a este hombre. Pero estamos hablando acerca del proceso que él tuvo que pasar. Amenazas de muerte. Sí. Un hombre que sufrió una gran persecución. Un hombre que nosotros nomás escuchamos de él. Pero si usted se sienta un rato a solas, usted puede imaginarse cómo se sentía este hombre. Dice que los griegos procuraron matarlo como 5 versículos más para abajo. En esos mismos días, los judíos también quisieron matarlo. Y dice la palabra de Dios que estaba tan grande. Estaba tan grande la persecución que todos los discípulos miraron las ganas que le traían a este hombre. ¿Por qué le traían ganas? Porque lo que él traía era poderoso. Cuando tú tienes un llamado de Dios, yo te digo una cosa, que vas a tener que perseverar. Sí. Pero aprendemos de estos hombres. Hay que aprender. Hombres que no se movieron, hombres con amenazas de muerte. Pero ellos no se detuvieron. Es por eso que él mismo dijo, mas nosotros no somos de los que retroceden. Y él traía un respaldo porque ella lo había vivido. ¿Cómo va a hablar usted la palabra cuando no lo hemos vivido? Amén. Cuando no hemos pasado. Entonces